Nosotros continuamos con más de tu revista Acción 10 en la mañana y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy importante, dado que en las últimas 24 horas en Nicaragua se han registrado más de 800 casos de dengue. Y nos acompaña el doctor Javier Bravo y con él vamos a estar abordando este tema importante que está causando gran alarma en la sociedad nicaragüense, como es el dengue. Doctor, buenos días y gracias por compartir esta información importante para los televidentes porque queremos que ellos prevengan esta enfermedad. Como mencionábamos, son más de 800 casos en menos de 24 horas. Eso causa alarma, pánico, porque más bien, en alguna familia hay un afectado y realmente ya los síntomas son muy alarmantes. Pero para comentarnos más, doctor, ¿qué es el dengue? Gracias, ¿verdad? Jacqueline, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Como tú dices, ¿verdad? El dengue es una enfermedad que prácticamente pareciera que el paciente tiene fiebre y no va a pasar más nada, pero más sin embargo es una enfermedad que puede ser mortal. El objetivo de tratar este tipo de enfermedad es más enfocado, ¿verdad?, en los pacientes diabéticos. Sabemos de que perjudica más a los extremos de la vida, en la etapa, digamos, infantil o los bebés, digamos, menores de 5 a 6 años, aunque también se da más en etapa adolescente y en pacientes de la tercera edad. En caso de que todos aquellos pacientes diabéticos están aún más predispuestos a adquirir esta enfermedad. El dengue, como ya se ha hablado en muchas ocasiones, es una enfermedad viral, ¿verdad?, causada por un mosquito, que en este caso es la de Aegypti, que pues pica a la persona y normalmente se da un periodo de incubación de 5 a 7 días que se inicia la enfermedad. Normalmente pues se clasifica o la podemos clasificar en 3 etapas, ¿verdad?, que es la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. En la etapa febril es donde el paciente le llama más la atención, porque cuando llegan a consulta, ¿verdad?, en el caso que he recibido bastantes pacientes en la clínica sobre fiebre, lo primero que dicen, doctor, hoy me inició la fiebre, estaba tranquilo, de repente inicié fiebre, me duelen los ojos, dolor en el cuerpo, malestar general, inclusive pérdida del apetito. He estado tomando acetaminofén y no se me baja la fiebre. Pueden pasar 48 horas hasta 72 horas. Hay pacientes que no acuden a consulta al inmediato, sino que esperan porque piensan que la fase febril es algo que tomando algo y nomasito se desaparece. Pero la fase febril es apenas el primer síntoma de esta enfermedad. Exactamente. Asociado, como te decía, a dolores articulares, malestar general, inclusive puede haber también dolor de garganta y puede confundirse con una faringoamigdalitis. Entonces, en este periodo, cuando tenemos, digamos, la etapa febril, porque la fiebre nada más es un síntoma, y puede recoger un montón de enfermedades que te originan fiebre. Entonces, en ese momento, nosotros le mandamos a hacer un examen de laboratorio para orientarnos aún más si en el examen físico que encontramos en el paciente no orienta a dengue. Pero si ya tiene otros síntomas, nosotros decimos, bueno, estamos en una población endémica, estamos en un lugar donde hay nexo epidemiológico, entonces tenemos que sospechar en dengue en un paciente que tenga fiebre. Doctor, ¿y cuánto tiempo toma hacer esta prueba? Porque desde mi experiencia conozco que pueden pasar 2, 3, hasta 4 días para que te puedan dar los resultados para confirmarte que es dengue. Normalmente se hace a lo inmediato, pero siempre hay un periodo en el cual se manda ese tipo de examen que puede estar entre el 4.º y el 5.º día, que es más o menos donde se da la fase crítica. Se habla de que en la fase crítica la fiebre desaparece, ¿verdad? Literalmente, ya lleva 3 días, al 4.º día desapareció la fiebre, el paciente está tranquilo, lo primero que dice, yo ya me siento bien, pero es en el momento que en el cuerpo están sucediendo otro tipo de reacciones, que puede ser que en ese caso ya el paciente puede tener un pequeño sangrado, puede tener, digamos, petequias o puntitos rojos en la piel. O lo que llamamos rash. Rash en la piel, exacto. Puede tener sangrado de nariz o puede orinar y orinar un poco rojo. Entonces esos son datos que nos pueden llamar la atención de que este paciente se está complicando a pesar que no tenga fiebre. Y eso puede ser porque normalmente ya en esa etapa hay un descenso de las plaquetas. Sí, porque yo tengo entendido que los días críticos son 4, 5 y 6. Así es, exactamente. Que es donde se presentan estos síntomas. Exactamente, entonces normalmente ya en el 5.º día es que se manda a hacer la prueba de laboratorio para determinar pues si es o no es dengue. Pero lo importante, Jacqueline, es determinar si es dengue o no es dengue, sino lo importante es
tratar en ese momento como caso sospechoso a esa persona y darle las medidas que deben de dársele después, porque si un paciente, digamos, que está deshidratado producto de la fiebre, o si es un paciente, como te había dicho al inicio, diabético, que su nivel de azúcar está alto, entonces hay que tratar a ese paciente. Y luego verificamos si es dengue o no, porque muchos pacientes caen, ¿verdad?, a cuidados intensivos, que tienen que estar bajo vigilancia porque se da un montón de reacciones ahí en el cuerpo que te pueden comprometer la vida. Se daña el riñón, se daña el corazón, se daña el hígado, es decir, hay bastantes síntomas que te pueden orientar que ese paciente está en una fase crítica. Doctor, hablemos un poco sobre la medicación de esta enfermedad, porque yo lo estoy hablando desde mi punto de vista, yo ya pasé esta experiencia y realmente a uno le toma mucha angustia los grados de fiebre, porque llegan hasta 40 grados de temperatura, y entonces el tratamiento es suero. El tratamiento, exacto, el tratamiento inicial es suero oral, ¿verdad? Le decimos al paciente, mira, beba suero, porque históricamente pues se ha hablado de que el dengue deshidrata pues, al paciente igual que la fiebre, ¿ves? Y como disminuyen un poco lo que es la plaqueta, y la deshidratación te conlleva lo que nosotros le llamamos hemoconcentración, que el hematócrito o los componentes de la sangre se concentran más por pérdida de líquido, entonces eso se ve en un examen de laboratorio encontrando el hematócrito alto, entonces tomando agua, hacemos que la sangre se diluya un poco, ¿verdad? Y el hematócrito baja. Entonces, por ende, por eso es importante que el paciente esté tomando suero y acetaminofén. Y estar vigilando a través de examen de laboratorio cómo está el comportamiento tanto de las plaquetas como el hematócrito. Recordemos que la plaqueta nos ayuda bastante a lo que es la parte de la coagulación, ¿ves? Entonces, a formar tapones en caso de que hay digamos, una cortadura o haya algún problema de sangrado, eso nos ayuda. Entonces, un paciente que se le vaya disminuyendo las plaquetas, entonces eso hace que el paciente puede caer en hemorragia. Los valores normales que podemos encontrar es de 250.000 a 350.000 hasta 450.000, pero ya cuando van bajando de 200 a 180, ya hay que tomar en cuenta eso. Hablemos un poco sobre el dengue en las personas con diabetes. ¿Es lo mismo o sea, son los mismos síntomas que la persona que no tiene diabetes? Son los mismos síntomas, ¿verdad? Ya están específicos los síntomas del dengue, el dolor, el rash, las manifestaciones generales, pero en el diabético se complica aún más, porque normalmente los pacientes diabéticos, casi la mayoría, no andan compensados. Cuesta el mismo paciente aceptar que está descompensado. Nosotros le decimos, hágase su examen en la mañana, hágase su examen después de las comidas para ver si esa comida le hizo daño o no. Entonces, ese paciente cuando ya le ataca la enfermedad, no podríamos decir que lo atacó en el mejor momento o en el peor momento. Ese paciente se descompensa porque la misma fiebre hace que se deshidrate. Eso hace que aumente el nivel de glucosa y eso hace que también conlleve a deshidratación. Entonces, hay una doble complicación en este paciente. Tratar el dengue como tal, que es la enfermedad viral, y tratar la diabetes descompensada, que puede conllevar también a una cetoacidosis diabética. Entonces, el paciente con dengue es el paciente con diabetes es inmunodeprimido, entonces el dengue ataca con mayor facilidad. Entonces, las defensas del paciente están aminoradas, entonces ese paciente tiene que buscar cómo actuar antes. ¿Ves? Si ya tienen los primeros inicios de fiebre, ese paciente debe acudir, siempre descartando alguna infección de vía urinaria, alguna infección de garganta y algún otro síntoma que te puede conllevar a la aparición del dengue. Si ya presenta la persona con diabetes y que tiene dengue, la hemorragia, ¿se complica más? Se complica más, claro que sí, porque estamos hablando de un paciente, no es lo mismo tratar a un paciente que no tiene ni una enfermedad crónica y te enfocas nada más en el dengue, que un paciente que ya tenga, digamos, diabetes descompensada, tenga hipertensión o tenga insuficiencia renal, que la creatinina ande un poco elevada, me refiero a 1.5 a 2. Entonces, estás tratando, digámoslo así, buscas cómo mejorar esta parte del dengue, pero estás descompensando la parte de la diabetes. Entonces tenés que jugártela con las dos, tenés que tratar la diabetes para que no se te complique el dengue, porque desgraciadamente el dengue es una enfermedad viral. No le ponemos antibiótico al paciente, solo es bajo vigilancia. Si ese paciente tiene sangrado, se le bajan la plaqueta, se le pone plaqueta. Si ese se deshidrató, se pone líquido. Si tiene fiebre, se hace acetaminofén. Si tiene picazón, se le da para la picazón. ¿Ves? Entonces tratamos los síntomas y vigilamos al paciente que no se nos complique por el mismo virus. Imagínate que ese paciente tenga dengue y tenga una alteración de su azúcar
y por casualidad adquirió una infección en ese momento, entonces hay que estarle poniendo antibióticos, ¿ves? Entonces es más complejo atender a un paciente con dengue y a la misma vez con una descompensación del azúcar. Doctor, llamemos a la prevención para que evitemos todo esto que nos está diciendo. Ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué debemos hacer ante esta situación de dengue y especialmente a las personas que tienen diabetes? Sí, lo principal, los pacientes diabéticos y en manera general en sus casas hacer prevención, lo que es las cosas donde pueden acumular agua, donde ya se han hecho luchas donde se les explica dónde pueden acumular agua, los criaderos, ¿verdad? En las casas, como son, digamos, las cacaritas de huevo, como son las tapas de chibola, como es las envolturas de los cocos y esas cosas que te pueden ocasionar acumulación de agua y desarrollar, ¿verdad? Eso es, digamos, como medida de higiene que pueden hacer en la casa. Todos los utensilios que tienen para guardar agua, mantenerlos tapados, ¿verdad? Pero ya de la manera personal, el paciente diabético debe buscar cómo controlar su nivel de azúcar, porque entre mejor está controlado, más fácil defiende sobre alguna infección viral que pueda tener. Si está descompensado, más fácil adquiere la enfermedad, ¿verdad? Lo segundo que debe hacer es utilizar mosquitero. Sencillo, solo compra su mosquitero y tratar de echarse repelente para evitar lo que es el piquete de zancudo. Es decir, utilizar cualquier medida que nos ayude al contagio de la enfermedad, ¿verdad? A la transmisión de la enfermedad, para que no se complique. Ya te decía al inicio, los que más se afectan son los de la tercera edad y los niños. Entonces, casi la mayoría de diabéticos andan entre los 50, 60, 70 años. Entonces, si les da alguna enfermedad como esta, llevan el riesgo de complicarse, no de muerte, pero de complicarse. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, estoy ubicado en la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la colonia de periodistas. La clínica se llama Clínica Z Medical y el teléfono es 2223-5351. Atiendo en un horario por la tarde, de las 4:30 a las 6:30 de la tarde, y los días sábados, ¿verdad? De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, obviamente pues previa cita. En caso que tengan una emergencia, pues me llaman a mí. Y si yo pues le guardo un espacio en ese momento, los puedo atender. Estupendo. Con estos datos pues nosotros nos despedimos. Prevengamos, porque si prevenimos nos vamos a evitar de todas estas enfermedades. Gracias por habernos acompañado y continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.